Hago este video más que nada para explicarles y que entiendan un poco lo que es una modulación LoRa, así partiendo de la base de comunicaciones y teniendo en cuenta que LoRa es la capa física. Creo que está bueno hacer esta salvedad, más que nada, porque está LoRaWAN después, que se menciona mucho, que básicamente es el protocolo de comunicación, no es lo mismo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar como una base para entender la modulación, y imaginándose que estamos con el chip de Semtech, de la fábrica Semtech, que ellos son los que brindan todo lo que es la capa física, el hardware, montado sobre un microcontrolador, que a su vez tiene una comunicación SPI con este microcontrolador. Así que nada, imaginándonos en eso, para entender la modulación LoRa, partimos de el teorema de Shannon-Hartley, que es algo fundamental de lo que es las comunicaciones, ¿no? De telecomunicaciones, que nos dice, establece en realidad la velocidad máxima que tiene un canal de comunicaciones con un ancho de banda determinado. ¿A qué voy con esto? Mirando la ecuación, vemos que acá tenemos el ancho de banda. Dependiendo de ese ancho de banda determinado, voy a poder establecer la capacidad del canal y a su vez considera la relación señal-ruido, ¿no? La SNR. Si hacemos la suposición que la SNR es mucho menor que 1, ¿por qué la SNR es mucho menor que 1? También después vamos a seguir viendo, porque el LoRa trabaja por debajo del piso del ruido. Entonces, haciendo esta aproximación, vemos que si, para entender un poco cómo es la relación esta de señal-ruido, que si sube el ruido, hay que incrementar el ancho de banda para poder seguir cumpliendo esta relación. Entonces, necesito aumentar el ancho de banda para poder representar la señal de manera acorde en el receptor. En nuestro caso, que sería el gateway o un nodo final, dependiendo cómo quieran implementar LoRa. Bien, entonces, LoRa, para ya aproximarnos a la modulación, trabaja con espectro ensanchado. Acordémonos de FSK, una modulación en frecuencia. Altas frecuencias, como se ve acá, es un 1. Bajas frecuencias es un 0. ¿Qué pasa? ¿Por qué LoRa no trabaja con FSK? Porque es fácil de decodificar. ¿Qué quiere decir? Si alguien separaría en un punto intermedio, le sería muy fácil decodificar la señal, porque podría decir, bueno, esto es ruido, esto es señal, y la decodifica. Esto es un 1, esto es un 0, y va decodificando byte por byte. Entonces no sería seguro. O sea, por ende, LoRa en realidad es como parecido a FSK, nada más que va a trabajar con varias frecuencias. O sea, en el espectro de frecuencias va a tener varias frecuencias, F1, F2, F3, F4, F5, F6. O sea, van a ser distintas frecuencias. Entonces, si un receptor se para en un punto intermedio del tramo de comunicaciones entre nodo gateway, por ejemplo, le va a ser muy difícil de codificar el mensaje, porque no va a poder interpretar si es señal o si es ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, esto es lo que yo decía. Entonces, ahora LoRa lo que define es FHSS, que es Frequency and Whole Spread Spectrum, que, o sea, es esto de acá, FHS, varias frecuencias, como decía antes, que esto se usaba en los militares y que son espectro ensanchado por salto de frecuencia, como decía. Entonces, esto se usaba hace años, y ahora LoRa lo volvió a implementar porque es una muy buena tecnología para transmitir byte y que no sean escuchados y sean seguros, ¿no? Que el receptor los pueda captar. Entonces, después se pasa de SSS, que es Direct Sequence Per Spectrum, que es una secuencia directa de espectro ensanchado. ¿Qué va a hacer? O sea, de FHS pasamos a esta, es como la consecuencia, ¿no? De FHSS. LoRa va a trabajar con DSSS, finalmente, que va a multiplicar una señal, símbolos, y que me van a dar como resultado la señal a transmitir. O sea, y acá aparece este concepto de chips. Todavía no llegamos a chips, que es con lo que LoRa trabaja. O sea, chips es la secuencia de los chips que se produce a una velocidad más rápida que los datos.
¿A qué voy? Ahora lo vamos a ver con una gráfica. Este es mi dato, por ejemplo. Una señal, esto es una señal cuadrada, dice 1 a menos 1. Los chips, fíjense, voy a tener, se producen más rápido, como he dicho antes en la definición, más rápido se producen. Y más rápidos. Y esta multiplicación me va a dar, bueno, acá se va a mantener 1 por esto queda igual y acá me va a quedar invertido. Porque multiplicó por menos 1. Entonces, esto va a ser mi señal en banda base, que yo voy a estar enviando desde el transmisor. Para entender la modulación, así a modo conceptual. Estamos pensando en una señal muy simple, en la cual tengo chips, que son esos datos más rápidos que van que mi dato, ¿no? Entonces esto lo multiplico y tengo mi señal en banda base. A una mayor, por así decir, frecuencia, ¿no? Repetitividad. Entonces, en el receptor recibimos esa señal de banda base y para decodificarla es muy simple en LoRa. Eso es la ventaja que tiene LoRa. Hay que multiplicarla por 1 y menos 1 para obtener el dato. Entonces, básicamente, lo que el receptor ya conoce la modulación LoRa. Por eso, ya conoce la modulación LoRa, entonces multiplicando por esa señal conocida, voy a obtener la original. O sea, voy a obtener todos los bits que estoy recibiendo. Luego eso se va a traducir a byte y luego, si pensamos en The Think Networks, cuando los decodifica, le llegan los bytes y los traduce en hexadecimal. ¿Por qué? Porque el que quiere visualizar los datos, ya sea por consola, sea de una manera más amigable, porque en hexadecimal es una manera más amigable de entender los datos. Simplemente por eso. Después uno hace un payload o un montón de otras integraciones que eso me van a facilitar en otras cosas. Bueno, continuando con la modulación. Bueno, también entender, o sea, transmitimos cómo es el transmisor, expliqué para una señal pava, ¿no? Así por decir, y cómo la recibimos. Hay que multiplicar por la inversa. Y el receptor ya conoce esa señal de modulación LoRa. Al ser conocida, es muy fácil de codificar. Bien, entonces la ganancia de procesamiento es igual al 10 logaritmo en base 10 de R chip rate y el R base rate. O sea, estos son los bits del chip rate sobre los bits del base rate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto de acá. Me dice que depende de la cantidad de chips y de la cantidad de bits que tengo. Cuanto mayor sea esa cantidad de chips adentro de cada estado, entonces mayor va a ser la ganancia de procesamiento, mayor esta ganancia. O sea, si esta relación es mayor, entonces mayor va a ser la ganancia de procesamiento. ¿No? Recuerden esto, los chips, cuanto mayor tengo, mayor va a ser la ganancia de procesamiento. El spreading factor es algo muy importante en lo que es una modulación LoRa. Hoy se está practicando el spreading factor de 5 y 6, o sea, el factor de expansión, factor de dispersión, como quieran llamarlo. Y generalmente hoy por hoy los usuarios comunes, yo por ejemplo estoy utilizando entre 7 y 12 el spreading factor. ¿Qué me dice el spreading factor? Me dice, también depende de la velocidad de datos, del ancho de banda y de un montón de otros parámetros. Pero me dice, dependiendo de ese spreading factor, por ejemplo yo tengo uno de 12 o uno de 7, el de 12 va a llegar más lejos que el de 7, pero el de 12 va a tener un menor ancho de banda, o sea voy a poder transmitir menos cantidad de bits, y en el de 7 voy a poder transmitir más cantidad de bits, mayor ancho de banda, a una mayor velocidad, un data rate se dice, pero a una menor distancia. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Bueno, dependiendo del usuario, dependiendo de la aplicación que queramos aplicar. Pero esto se conjuga el spreading factor en una modulación LoRa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un spreading factor de 12, como decía,
vamos a tener un nivel de señal de ruido de menos 20 dB. O sea, está la separación entre la señal de ruido, ¿no? La SNR. Entonces, entonces, esta relación, o sea, nosotros sabemos que un splitting factor es 2 a la 12 sobre los bits de base rate para tener en cuenta esta ganancia de procesamiento, nos va a dar un valor. O sea, esto nos da menos 20 dB. Esto se traduce en lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, ¿a qué vamos? O sea, si nosotros en el splitting factor, que es el mejor caso, vemos que hay una separación entre la señal, esta la señal, y el ruido de menos 20 dB. Pero si ya nos vamos a un splitting factor de 7 o de 5, que hoy se están haciendo pruebas, nos vamos a una separación de señal de ruido de menos 3 dB, en la cual acá yo lo grafiqué medio desprolijo, pero el ruido es este que está todo así con puntitas, se me estaría como superponiendo, en algunos casos está media mala esta gráfica, pero se me estaría superponiendo con mi señal original. Entonces ya sería más difícil de distinguirla a la hora de la decodificación y por eso es complicado. Bueno, el splitting factor en lo que es LoRa se lo puede setear y hay que cumplir muchísimos parámetros, un par de parámetros. Tiene que ver el microcontrolador, el oscilador, si hay en el aire hay interferencia, la curvatura de la Tierra, elementos interfirientes, por ejemplo un edificio. Bueno, tienen que ver un montón de parámetros, pero yo de movida, suponiendo un caso ideal, puedo setear al splitting factor en mi código. Entonces, también hay que tener en cuenta que el oscilador tiene que cumplir una precisión del 1 al 10%, el oscilador que tiene mi microcontrolador, para poder cumplir ese splitting factor de dispersión que nosotros llamamos deseado, ¿no? Ya sea llegar más lejos o llegar más menos, ¿no? A menos distancia. Entonces, antes estamos hablando de lo que eran los chips. Ahora pasamos a chirps. Esto es chips. ¿Qué va a ser chirps en LoRa? Está relacionado con chips, obviamente, con DSSS, como explicamos, pero ya lo vamos a llamar a los up chirps y down chirps. Ahora aparece la opción de up, que sería como mandar un mensaje. Por ejemplo, yo estoy enviando con mi microcontrolador la temperatura y eso lo recibo en un gateway, eso sería un up chirp. Pero si yo de mi gateway o de un nodo, de otro nodo, quiero mandar un 1 para prender, no sé, el riego de un campo, cuando yo lo desee, obviamente que LoRa siempre trabaja con una latencia, tiene una latencia, eso sería un down chirps. O sea, yo estoy mandando un 1, prendemos el riego, ¿no? Por así decir. Acá en un up chirps estoy sensando la temperatura y mandándosela al usuario que quiera verla o subiéndola a una página web, haciendo alguna integración o viéndola en The Thin Networks, que es TTN, o bueno, que hoy tiene los servidores que se llaman The Thin Stack, bueno, etc. Entonces, todo esto que explicamos, la modulación, el splitting factor, cómo es esa relación entre la SNR, dependiendo del splitting factor que deseamos o que tenemos, que va en la recepción, o que vamos a enviar. Podemos correlacionar a cuánto va a ser esa señal ruido, dónde va a estar mi señal y dónde está mi piso de ruido. Cabe resaltar que LoRa trabaja por debajo del piso del ruido, esa es la ventaja. Puede trabajar por encima, sí, pero también la ventaja de LoRa es que puede trabajar por el piso de ruido y eso es lo que nos permite llegar más lejos. Bueno, vimos un ejemplo de codificación, de transmisión. Eso se va a resumir en
que es toda esta decodificación la vamos a poder ver en el espectro de frecuencias. ¿Qué vamos a ver en el espectro de frecuencias? Vamos a ver, por ejemplo, este es un 6, hablando en bit, ¿no? Cuando lo decodifico, es un 6, un 2, un 3, up chirps, down chirps, todo ese barrido de frecuencias, todos esos saltos de frecuencias que van a hacer referencia a mi modulación LoRa, las voy a poder ver en un espectro de frecuencia a modo de ejemplo, ¿no? Esto es para entender más o menos así una grafiquita visual de cómo es la modulación. Entonces, en el receptor, creo que cabe resaltar que LoRa trabaja con anchos de banda de 125 kHz, 250 kHz y 500 kHz. Por ejemplo, en mi gateway, estos son los anchos de banda asignados. Generalmente, dependiendo de la aplicación, el gateway tiene puede decidir qué ancho de banda le va a asignar al nodo que está escuchando, ¿no? Generalmente 125 kHz, dependiendo la precisión del oscilador de tu microcontrolador junto con el módulo, ¿no? Y dependiendo lo que haya asignado el usuario o a dónde quiera llegar y a qué distancia se encuentre el enlace de transmisión entre nodo receptor, ¿no? Nodo gateway, en este caso lo estoy diciendo. Entonces vemos que para un spreading factor, un ancho de banda para 125K va a andar aproximadamente 9,4K. Para 250, 18,5K y para 500K, 37 kHz. Esto va a ser los anchos de banda que yo puedo, la cantidad de bytes que yo puedo enviar con mi transmisor en todo ese enlace de comunicaciones, dependiendo de dónde esté ubicado el receptor, como mencionaba, ¿no? Entonces, luego vamos a tener un spreading factor, el de 12, que sería, por así decir, el peor caso, pero no me gusta tampoco llamarlo el peor caso, sino que está bueno decir dependiendo para qué, cuál es la aplicación, va a ser el de 12. El de 12 va a tener 0,293 kHz, 0,88 kHz y 1,12 kHz para 500K, ¿no? Vemos que el ancho de banda se redució un montón. O sea, yo voy a poder mandar muchos menos bytes con spreading factor de 12. Y a su vez, al hacer peor el caso del de SF12, también voy a poder mandar menos cantidad de mensajes y aproximadamente va a rondar entre 30 abajo de un segundo o superando un segundo. En cambio, para un spreading factor de 7, yo voy a poder mandar 30 mensajes, por ejemplo, en menos de decir, no sé, 10 minutos. En cambio, para el spreading factor 12, voy a poder mandar en esos 10 minutos 3 mensajes, como para que se dé una relación, para que se dé una noción de esa relación de cantidad de mensajes que yo voy a poder enviar. Para el spreading factor 12 baja un montón. Baja el ancho de banda, obviamente, también. Y también los tiempos en los que yo voy a poder mandar mensajes, porque hay regulaciones que definen a todo esto. El ciclo de trabajo generalmente en el mundo es del 0,1%. Esto hace que el LoRa sea gratuito y que esté avalado por la ley y que vos no estés haciendo ninguna infracción. Entonces, bueno, eso es lo que se respeta y se trata de respetar, y que de Thin Network trata que la integración de Thin Network, son los que brindan los servidores, tratan de que vos lo cumplas también. Entonces, ¿pero qué pasa? Si hago un spreading factor 12, es el más grande que nosotros tenemos. Tenemos una tasa de datos menor, como dije, pero es con el que más lejos puedo llegar. Esta es la ventaja que yo decía de un spreading factor de 12. ¿Y el mejor caso cuál es? Está bueno, creo, remarcarlo. El mejor caso va a ser un spreading factor de 12 con un ancho de banda de 125K. Aproximadamente el nivel de señal de ruido va a rondar entre menos 20 dB, o sea, la separación. Y la tasa de datos que yo puedo enviar son 300 bits por segundo. Obviamente, estamos sacrificando parámetros de comunicación, cantidad de mensajes que envío, pero estamos llegando con un spreading factor más lejos. Entonces, le voy a mostrar unas imágenes, así me entiendo. Yo estaba hablando del spreading factor, ¿no?
Suponiendo el caso en el que estamos en un spreading factor de 12, queremos llegar nosotros, imaginémonos, a mayor distancia. Entonces, para llegar a mayor distancia, la cantidad del tiempo, estamos en este caso, este es un spreading factor de 12, fíjense, este es el 7, 8, 9, 10, 11, 12, este es el 12. Si queremos llegar a mayor distancia, la cantidad del tiempo que yo transmito, fíjense que va de, para este caso, de 35, más o menos, decir, no sé, 32 milisegundos a unos, no sé, y esto continúa hasta 70 milisegundos. La cantidad del tiempo de transmisión es mucho mayor que un spreading factor de 7, que sería el mejor caso, un spreading factor 7, dependiendo para qué. Si yo quiero transmitir muchos bytes, sí, es el mejor caso. Pero si quiero llegar más lejos y no necesito tantos bytes, un spreading factor de 12 estaría bien. Si no, tengo algunos intermedios, un 11, un 10. Y bueno, hay que cumplir también otros requerimientos de microcontrolador, de oscilador, de precisión en el código para poder lograr cada spreading factor deseado, ¿no? Si, por ejemplo, supongamos en el caso que el microcontrolador no cumpla con un oscilador y que no cumpla la precisión de la librería LMIC, que es la proporcionada por IBM, del 1 al 10%, estaríamos en un caso de un spreading factor 10 para arriba, porque no estoy cumpliendo con esa precisión, con ese ciclo de trabajo también que tiene que ser del 0,1%, que está regulado por los gobiernos para estar dentro de la regla y que sea de manera legal. Y también, bueno, hay un montón de parámetros que hay que analizar. Pero esto es para ver y que tengan un concepto de cómo es. Ahora me gustaría mostrarles esta imagen, que es la velocidad de datos. Yo hablé de spreading factor, ancho de banda, la modulación en general, ¿no? Que se resume en spreading factor, que es un ancho de banda y todo, y la sensibilidad del receptor, el consumo en el aire, y un montón de parámetros a analizar. Entonces, el data rate es la combinación de este spreading factor y el ancho de banda. El spreading factor y el ancho de banda. Fíjense, a menor data rate, estoy acá, data rate 0, por ejemplo, 0,1, menor va a ser el ancho de banda. Fíjense el ancho de banda, 125, 125. Supongamos que estamos en un factor de dispersión de 10, estamos en el medio, vamos a tener un ancho de banda de 125, sí o sí, eso es por cómo es todo el protocolo de comunicaciones, ¿no? Recuerden, protocolo de comunicaciones no es lo mismo que LoRa, estamos hablando de LoRaWAN también, ¿no? O sea, LoRa es la modulación, el chip, la capa física. Bueno, es toda una combinación. Bueno, entonces, a menor, ahora vamos a este caso, a menor data rate, mayor tiempo en el aire. Fíjense, menor data rate, estamos en 0,1, por ejemplo, en 0. Menor va a ser mayor va a ser el tiempo en el aire. Claro, estamos en un caso de dispersión de spreading factor 12, mayor va a ser el tiempo en el aire. ¿Ven? Entonces el tiempo en el aire o el consumo va a ser mayor. Estamos en este escalón. Va a ser mayor que respecto a los otros. Entonces, a menor data rate también, fíjense, 0,1, mayor inmunidad al ruido, menos 136. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto de inmunidad al ruido, así entendemos. O sea, la sensibilidad del receptor en el enlace de comunicaciones. Transmisor, receptor. Hay un montón de parámetros que los mencionamos, que es señal ruido. Y la RSSI, que va a ser esa sensibilidad del receptor, que ahí la voy a mostrar. Entonces, para entender un poco, es esa sensibilidad de la señal recibida en milivatios, que se mide en dBm, ¿no? Decibel, ¿bien? Va. En milivatios, ¿no? Bueno, bien. Entonces estos son los valores típicos y está bueno saberlo porque a uno cuando le llega un enlace que ahora voy a mostrar, esto va a ser así. Entonces, fíjense, un RSSI mínimo es de menos 120 dBm. Bueno, dependiendo la sensibilidad del receptor. Por ejemplo, el mío tiene una sensibilidad de menos 140. Y si te vas a receptores mejores, que la fábrica Semtech está trabajando, tienen sensibilidades en el orden de menos 140 dBm. Hoy por hoy, ¿no?
Entonces, la señal es fuerte si tengo menos 30 dBm. La señal es débil que tengo menos 100 dBm. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a mi consola de TTN. Vamos a ir a mi consola. Tengo varios dispositivos funcionando. Vamos a ver este mensaje que nos lleva a la 1530. Vamos a ver. Vemos que tiene menos 47 de sensibilidad, ¿no? En todo el canal de comunicaciones. Entonces, cuando lo estoy recibiendo el mensaje. Entonces, si nos fijamos, estamos entre menos 30 y menos 120. Estoy más cerca de menos 30. Es una señal sumamente fuerte. Fíjense que yo antes, para que se correlacione, tengo un spreading factor de 10. ¿Por qué esto? Porque yo no estoy cumpliendo con la precisión en el oscilador. El oscilador interno de mi microcontrolador no es muy bueno. Por eso está bueno tener un microcontrolador con un buen resonador que sea preciso en los tiempos al recorrer todo el código, que es un código grande, que es el código proporcionado por LMIC IBM. Entonces, sigamos con esto. Estamos con esto. Ahora nos vamos a pasar a la SNR y vamos a ir de vuelta a TTN, a The Thin Network, para ver. La SNR es esa separación, como yo mencionaba, en LoRa, por ejemplo, estamos en spreading factor 12, que es de menos 20 dB SNR, generalmente para el spreading factor 12, como decía. Entonces, si la SNR es mayor que 0, la señal recibida opera por encima del piso de ruido. Si es menor a 0, la señal recibida opera por debajo del piso de ruido. No tiene mucha ciencia, ¿no? Y acá hay un diagramita donde ustedes pueden ver la señal y que dónde está el ruido. ¿Va? Los valores típicos, como decíamos, están entre menos 20 para un spreading factor de 12 y 10 dB, dependiendo también, ¿no? Ese rango. Entonces, estos son los límites para que ustedes tengan noción. Spreading factor 7 va a tener una SNR de menos 7, spreading factor 8 de menos 10, bla, 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 y así, sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos considerar nosotros como conclusión final? Esto que está acá, que es fascinante, que es una linda conclusión, que podemos considerar que un enlace va a ser bueno cuando la SRI es mayor a menos 115 dB y la SNR es menos 7 dB aproximadamente. Mayor a menos 7 dB, ¿no? Entonces vamos a ir a mi TTN de nuevo, a Thin Network, digo. Esto es el Stack Community, el B3. Es un servidor de red que es proporcionado por The Thin Network. Yo estoy en lo que sería la consola de Estados Unidos, NAM 1, estoy utilizando. Entonces, estamos en el servidor de ellos. Hay 3 servidores que ellos operan. Bueno, esos son parámetros aparte, no viene al caso. Fijémonos. Entonces, nosotros, para este caso, tenemos una RCI de menos 47 y una SNR de 11. O sea, que es un enlace buenísimo. ¿Qué pasa? El código es muy inteligente y, como antes dije, como no cumple la precisión del oscilador, el spreading factor es de 10 y no de 7, porque para mi caso, que yo tengo el sensor muy cerca de lo que es el receptor, nada, estoy hablando de 2 metros, a 2 metros lo tengo de distancia, yo quiero cumplir un spreading factor de 7 y así poder ahorrar en batería. Pero igual no va al caso porque yo tengo el sensor con el microcontrolador enchufado a la red eléctrica, no estoy utilizando baterías, entonces no importa, pero sí importa porque con un spreading factor de 10, TTN de Thin Networks me va a permitir tantos mensajes por segundo o cada minuto. Entonces, eso puede ser una desventaja en ciertos términos. Mayor spreading factor, mayor cantidad de mensajes que yo puedo enviar. Dependiendo de la aplicación, quiero recordarles. Así que nada. Bueno, sería una explicación más o menos como para que ustedes vean y entiendan todos estos parámetros que están re buenos de entender en LoRa.